Bueno, vamos por la segunda parte de este módulo de fundamentos y metodología de la investigación cuantitativa. Soy la doctora Tere Cabrera. Entonces, bueno, anteriormente ya habíamos visto del paso 1 al 5, ahora vamos con el paso 6, que es el diseño de investigación. Entonces, teóricamente, si yo ya tengo un problema de investigación, planteadas las hipótesis y definidas las variables, entonces ustedes, que son los investigadores, pues ya deben de conseguir de forma práctica y concreta el responder a las preguntas de investigación. Y entonces, pues ya se puede seleccionar un diseño de investigación y aplicarlo al estudio. Cuando decimos diseño, se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. Entonces, pues lo que vamos a ver es cómo resolver la pregunta de investigación y cómo cumplir los objetivos. Entonces, espero que no se vayan a convertir en zombies por hacer su tesis. Por criterios de clasificación, los diseños de investigación se pueden dividir en exposición, aquellos que son experimentales, los cuasi experimentales o bien observacionales. La otra forma sería por mediciones, es decir, transversal, una sola medición, como tomar una fotografía, o longitudinal a lo largo del tiempo. Por su temporalidad, retrospectivos, prospectivos o bien ambipectivos. Si estamos hablando del tipo de estudio por asignación de la exposición, podemos tener los estudios en observacionales y experimentales. Dentro de los observacionales estarían los estudios transversales, los casos y controles, así como las cortes. Y en los experimentales, los cuasi experimentales y los experimentales tal cual. Para saber los tipos de estudio clínicos epidemiológicos, pues sabemos que la investigación clínica es sistemática. Se diseña para desarrollar, para contribuir o bien para alcanzar un conocimiento que sea generalizable. Entonces, pues lo que se va a tratar de hacer es probar una hipótesis para obtener conclusiones. Bueno, ¿y eso para qué sirve? Pues para obtener un conocimiento que se pueda extrapolar a la población general. Los estudios epidemiológicos de forma clásica se pueden dividir en experimentales como no experimentales. Dentro de los experimentales estaría el ensayo clínico, el ensayo de campo y los ensayos comunitarios de intervención. Y dentro de los no experimentales están los estudios ecológicos, los de prevalencia, los casos de controles y los estudios de corte. Si clasificamos a los estudios clínico epidemiológico dependiendo de que el investigador esté planteando definir un objetivo, podemos dividirlos en descriptivos y analíticos. Los descriptivos nos van a responder preguntas como de cuándo, dónde, quiénes, cómo, y lo que hacen es observar y describir realidades en función de las variables de tiempo, lugar y persona. Esto los podemos dividir en lo que son poblacionales, con los estudios ecológicos, y los estudios en individuos, que son los de series de casos o bien transversales o de prevalencia. Del otro lado tenemos a los estudios analíticos, los cuales desean conocer el por qué. Ellos sí quieren explicar por qué un fenómeno y evaluar hipótesis. Lo que hacen pues es asociación de variables. Aquí tenemos dos. Unos son los observacionales, que son los casos y controles, y en segundo lugar estarían las cortes, y los analíticos, pero de intervención, donde entra ya el ensayo clínico, el ensayo de campo y el ensayo comunitario. Van a decir, bueno, ¿y eso qué? Pues es bien importante porque en el numeral 3 vienen los aspectos metodológicos y, por ejemplo, aquí el 3.1.2 dice diseño del estudio y ahí les va a decir si es cuantitativo, si es observacional, etcétera. Vamos a empezar con los estudios descriptivos. Como lo dicen, describen. Lo que describen es una asociación entre dos o más variables y lo que es bien importante que recuerden es que no establecen una relación causal. Son importantes porque de estos estudios se parte para generar hipótesis y las hipótesis deben ser comparadas mediante estudios analíticos. Van a servir para identificar posibles factores de riesgo
o bien protección para algunas enfermedades. Van a describir frecuencia y las características más importantes de un problema de salud. Para los administradores sanitarios son importantes porque identifican a los grupos de población más vulnerables y esto puede ayudar a distribuir los recursos según las necesidades de cada población. Para los epidemiólogos y para los que somos de área clínica, son el primer paso en la investigación para los determinantes de una enfermedad y para identificación de factores de riesgo. Vamos a empezar dentro de los estudios descriptivos con los estudios ecológicos, que son en poblaciones. Entonces, la unidad de análisis es la población y lo que hacen es describir la enfermedad en la población en relación a variables de interés. Se pueden dividir de diseño multigrupo, donde comparan tasas de enfermedades entre regiones en un mismo periodo. También hay de tendencia temporal, que comparan tasas en el tiempo de una población geográficamente bien definida, o bien los diseños mixtos. ¿Cuál es la limitación de los estudios ecológicos? Pues no pueden determinar si hay asociación entre la exposición y una enfermedad a nivel individual. Un ejemplo de estos estudios sería la descripción del porcentaje de mortalidad por VIH-Sida en algún país. En cuanto a las series de casos, que ya son los descriptivos ya en individuos, lo que van a hacer es describir la evolución temporal de una o más características que se observó en un grupo de sujetos, o bien la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con un diagnóstico similar. Documentan nuevas enfermedades o bien efectos adversos y son útiles para mantener una vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son sus limitantes? Pues que no van a evaluar relaciones causales y no nos sirven tampoco para evaluar la presencia de una asociación estadística. Estos pues no tienen un grupo control. Un ejemplo de una serie de casos sería la descripción en el año 1981 en Los Ángeles, cuando surgieron los 5 casos de neumonía Girovechi en hombres homosexuales. Y esto fue el resultado de los primeros casos de infección por VIH. Entonces, como podemos ver, sí son muy importantes. Luego ya vienen los estudios descriptivos en individuos y estos son los transversales o también llamados de prevalencia, también se llaman de morbilidad o encuesta de salud. Lo que van a hacer es estudiar de forma simultánea diversas variables y recogen datos en un momento determinado. Esto es muy importante, o sea, es como tomar una foto instantánea. Sirven para formular hipótesis etiológicas. Y en estas pueden entrar algunas series de casos, estudios de concordancia, incluso de pruebas diagnósticas. ¿Cuál es la limitación de los estudios transversales? Pues no van a permitir conocer una secuencia temporal de lo que ocurrió y no van a determinar si la exposición fue antes a la enfermedad o viceversa. ¿Y esto por qué? Por lo que les mencioné, que solamente es una medición en un momento determinado como una fotografía. Un ejemplo sería determinar los casos de pacientes infectados por VIH en el año 2011 en nuestro país. Y bueno, esta es una tabla de 2x2, una tabla de contingencia, se las presento como nuestra mejor amiga. Sabemos, bueno, que hay programas estadísticos actualmente muy modernos, pero muchos, algunos y todos se basan pues en esto, en rellenar lo que son estas casillas para automáticamente hacer los cálculos y darnos los resultados. Entonces aquí podemos ver que están divididas las columnas en casos y no casos y las filas en expuestos y no expuestos. En lo que correspondería a NI, al final de la fila de expuestos, es el total de expuestos y en la fila de no expuestos, el NO es el total de no expuestos. En cuanto a las columnas, va a estar el total de casos y el total de no casos y vemos en la esquina inferior derecha el tamaño de la muestra. Entonces, nosotros si sumamos ni, no y mimo, siempre nos tiene que dar el mismo número que es el tamaño de la muestra. En el recuadro A vamos a tener aquellos casos que estuvieron expuestos. En el recuadro B, no casos y que estuvieron expuestos. En el recuadro C, los casos no expuestos. Y en el recuadro D, no casos no expuestos. Entonces, esto es importante porque a partir de aquí se hacen muchos cálculos.
La verdad es que algunas veces cuando uno toma los cursos sí te enseñan a hacerlo a mano, pero la verdad es que con los programas estadísticos actuales pues ya no es necesario. Y esta es la misma tabla, nada más en una presentación diferente. Entonces, bueno, continuando con lo del estudio transversal, aquí está una aplicación de este cuadro, les decía que es observacional y tendríamos a los expuestos y no expuestos. Entonces, esta sería la tabla de contingencia, la tabla de 2 por 2 para los estudios transversales y vamos a ver que el número total, el marginal fijo, siempre va a estar igual. Y lo que sí puede fluctuar es los números de total de casos y total de no casos, así como de expuestos y no expuestos. Cada estudio tiene ciertas características en la tabla de contingencia o en la tabla de 2 por 2. Este es un ejemplo de un artículo de un estudio transversal. Cuando uno va leyendo los artículos, pues de inmediato puede ir entendiendo cuál es el diseño, en dónde se hizo, la población, etcétera. Entonces aquí dice que es una encuesta en una muestra de 2.215 escolares. Vieron el nivel de actividad física. Y en material y métodos nos dice que se hizo, es un estudio ya viejito, 1987, con una muestra representativa de escuelas de esta ciudad y les hicieron un cuestionario. Entonces, vieron factores sociodemográficos de percepción sobre presencia, consumo de tabaco y alcohol y la práctica de la actividad física. Entonces, cuando uno transpola esto, pues se convierte en números y se convierte en esta tabla de contingencia. Entonces, están divididos, es un estudio observacional, los estudios transversales son observacionales, está dividido baja actividad física y actividad física. Esto es muy importante. Estas son en la estadística descriptiva las medidas que se deben de aplicar a los estudios transversales. En los estudios transversales puedes calcular frecuencias y porcentajes, se presentan en tablas o en gráficas. Es bien importante las medidas de tendencia central, la moda, la mediana y la media, las medidas de dispersión, donde encontramos el rango, la variancia y la desviación estándar, las medidas de posición, que son los cuartiles, la mediana y los percentiles, y las medidas de distribución como asimetría y kurtosis. Entonces, es muy común que vemos en los artículos las tablas, las gráficas, nos dicen la desviación estándar y todo esto es parte de la estadística descriptiva. Entonces, un artículo de este tipo de estudio transversal debe tener uno, varias o todas de estos cálculos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del estudio transversal? Pues la verdad es que son estudios teóricamente baratos, se hacen en un tiempo corto y pueden estudiar varias enfermedades o exposiciones y de ahí partir creando hipótesis. Sirven para enfermedades crónicas y lo que los caracteriza es que dan las prevalencias de la enfermedad y también nos pueden decir un perfil aproximado de una población en poco tiempo y pueden ayudar para cuestiones de planeación en la salud. Sus desventajas, pues es que son de corta duración y hacen conjeturas sobre los factores de riesgo, que esto es algo muy importante. No son estudios que te demuestren cuál es el factor de riesgo, son conjeturas. Y pues pueden tener una ambigüedad temporal, porque recordemos que la medición se hace solamente una vez. Un buen ejemplo de prevalencias, pues es estos estudios que yo creo que todos los hemos escuchado, los ENSANUD, las encuestas de salud y nutrición que se hacen en nuestro país. Entonces describen un montón de servicios, vacunación, tabaco, alcohol, diabetes, hipertensión, bien la sección de adultos mayores, enfermedades infecciosas, sobrepeso y obesidad. Y son pues un buen parámetro para darnos cuenta de las necesidades de salud en nuestro país. Entonces, bueno, espero que no estén así como casual escribiendo la tesis, pero sí tienen que ir adelantando. Ahora vamos con los estudios analíticos observacionales. Entonces, estos estudios sí sirven para evaluar una posible relación causal entre un factor de riesgo y una enfermedad. Entonces, teóricamente van de la causa al efecto.
Entonces, en estos estudios es muy importante ver las medidas de asociación y de interacción y pues las limitaciones que pueden tener factores de confusión. La bibliografía dice que el diseño ideal es el ensayo clínico, pero a veces un estudio observacional es la mejor opción. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, no se puede hacer un estudio de efectos nocivos de la exposición a un agente porque éticamente no es aceptable que a una persona pues se le asigne esta exposición. Entonces, el diseño ideal es el ensayo clínico, pero van a seleccionar los sujetos del estudio hasta el punto en que dejan de representar de forma correcta a la población diana y esto los ensayos lo hacen con el fin de tener el máximo poder estadístico. Pero pues iban a excluir ancianos, pacientes pues, que sean pediátricos, que tomen múltiples medicamentos, pacientes tengan otras enfermedades. Entonces, son criticados porque finalmente pues se dice que dejan un vacío en la evidencia. Entonces, vamos a ver después los estudios dentro de los analíticos observacionales, los casos y controles. Todas estas denominaciones también tienen el retrospective study, case history study, case reference study, etcétera. Entonces, estos estudios fueron empleados por primera vez por John Snow en el siglo XIX durante sus investigaciones sobre las causas de la epidemia de cólera. Lo que hizo fue comparar casos y no casos en cuanto a su lugar de residencia y la fuente de agua potable. A mediados del siglo XX, Mantel y Hansel proporcionaron las primeras bases metodológicas y estadísticas para la aplicación de los casos y controles, pero no fue hasta los años 70 cuando Mittenen establece la concepción moderna de este tipo de estudios. Entonces, no hablamos de Jon Snow de Game of Thrones, acuérdense. Entonces, los casos y controles van a seleccionar a la población en estudio con base en la presencia o ausencia de la enfermedad. Por ejemplo, ese es el caso. La que tiene la enfermedad es el caso, la que no lo tiene es el control. Y lo que hacen es ver la relación entre uno o varios factores relacionados con la enfermedad y se va a examinar comparando la frecuencia de exposición a este u otros factores entre los casos y entre los controles. Va a identificar a personas con una enfermedad en estudio y lo va a comparar con un grupo control que no tenga esa enfermedad. Entonces, es un procedimiento epidemiológico, analítico, no experimental y con sentido retrospectivo. Lo que hacen es comparar la exposición de cada grupo a las diferentes variables que pueden tener relevancia para que se desarrolle la enfermedad. Se van a basar en la identificación de los casos incidentes en una población en un periodo definido. En el estudio de casos y controles se va a seleccionar a los sujetos en función a si tienen o no la enfermedad y va a identificar a las personas que han tenido un evento y a otro que no han desarrollado ese evento. Luego, además, van a averiguar el grado de exposición de cada individuo con anterioridad a la fecha del evento. Y esto es en los casos y en fecha aleatoria para los controles. Tienen sesgo de detección porque los sujetos pueden estar sometidos a mayor vigilancia médica, que tengan mayor probabilidad, por tanto, de diagnosticar la enfermedad, tienen sesgos de medición porque, pues, si son ya pasados las exposiciones, puede que no haya una medición exacta, pues fue en el pasado, puede haber sesgo en el entrevistador, si el entrevistador sabe quién es caso y quién es control. La forma en cómo se pueden evitar los sesgos, pues siempre lo dicen que es definir claramente los criterios de inclusión y cuándo se considera ya al sujeto como enfermo. La función del grupo control es que se estime la proporción de la exposición esperada en un grupo que no tiene la enfermedad. Y algo bien importante es que los personas, los pacientes sean controles, deben de ser representativos de la población de donde vienen los casos. Espero que no estén así ya dormidos porque apenas empezamos. Entonces, la medida de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad son los odds ratio o razón de predominio o oportunidad relativa, que lo hemos visto pues mucho en los artículos.
compara la razón de una exposición a un factor de riesgo, es decir, el número de expuestos con el de no expuestos. Entonces, la odds ratio es una estimación del riesgo y aquí viene lo mismo de la tabla de contingencia y la forma en que se calcula el odds ratio. Entonces, si el odds ratio es mayor de 1, quiere decir que el factor de exposición se comporta como un factor de riesgo para que aparezca la enfermedad que se está estudiando. Si el odds ratio es igual a 1, pues no va a existir asociación entre el factor y la enfermedad. En cambio, si el odds ratio es menor a 1, la exposición ha sido más frecuente en el grupo control y el factor en estudio ha actuado como un factor de protección. Es bien importante que también después del odds ratio se calcule el intervalo de confianza. Entre más amplio es los números en el intervalo de confianza, menor será la precisión de la estimación. Este es un ejemplo de cómo dividimos, esto es lo que ejemplificamos en las tablas de 4x4, este es un diseño de casos y controles retrospectivo, donde se parte del efecto, o sea, de la enfermedad, y de ahí se dividen a los pacientes en expuestos, no expuestos. Entonces, esta es la tabla ya de 2x2, donde nos dice que los marginales, los casos y los no casos son fijos en comparación con los expuestos y no expuestos, que sí pueden fluctuar de forma aleatoria. Este es un ejemplo de un artículo de casos y controles, se titula Hábitos alimentarios, ingesta de energía y nutrientes en adolescentes con sobrepeso en comparación con los de peso normal. Entonces, en el objetivo nos dice que van a analizar las diferencias en ingesta de alimentos, energía y nutrientes. Después nos dice los escolares fueron agrupados en adolescentes con sobrepeso y obesos y en adolescentes de peso normal. Entonces, en los resultados dice que no se encontraron diferencias en ingesta energética y que el consumo de colesterol fue más alto en los adolescentes con sobrepeso y obesos. Entonces, desde que uno ya va leyendo el título, el resumen, se puede ir dando cuenta del diseño del estudio. Entonces, aquí sería como se ejemplifica, esto es un estudio retrospectivo, entonces dividieron en obesidad y sobrepeso y aquellos con peso normal. Y las exposiciones, el colesterol, si está alto o no. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de casos y controles? Teóricamente requieren un bajo número de muestra, son útiles en enfermedades raras o que tienen un largo periodo de latencia. La otra ventaja pues es que necesitan menos tiempo y recurso en comparación con los estudios de cortes. No van a tener riesgo para los sujetos porque pues no se les está haciendo algo experimental, sino es más bien observacional y permiten analizar en un mismo estudio varios factores etiológicos. ¿Cuáles son sus desventajas? La exposición se va a medir después de la enfermedad y la relación temporal entre la causa y el efecto puede ser difícil de establecer. Entonces, además, como les decía, tienen sesgos de selección y de memoria. Entonces, algo muy importante es que casos y controles no calculan medidas de incidencia, para que esto, por favor, lo tengan muy en cuenta. Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver los estudios de corte. También son llamados de seguimiento, estudios prospectivos, estudios de incidencia o longitudinales. Entonces, las cortes sí nos van a dar incidencia. El origen de corte deriva del latín cors o cortis, que se refiere a séquito o agrupación, y era un término romano que se empleaba para nombrar a un grupo de soldados. Más o menos eran como 500 soldados romanos que marchaban juntos. El término corte pues se utiliza para asignar a un grupo de sujetos con una característica o características en conjunto de forma común y son seguidos en el transcurso del tiempo. Entonces, la característica común de los sujetos que están en una corte es o bien la presencia o la ausencia del factor que se está estudiando, del factor de exposición, de la enfermedad.
Van a dividir en las cortes a los sujetos en dos grupos, los expuestos y los no expuestos al factor estudiado. En ese momento, todos los sujetos están libres de la enfermedad y van a ser seguidos durante un periodo de tiempo para observar la frecuencia de aparición del fenómeno o de la enfermedad. Ambas cortes son seguidas hasta que desarrollan el evento o bien la enfermedad y luego se hacen los grupos de expuestos y no expuestos. Algo muy importante es que debemos de recordar que en las cortes se hacen evaluaciones repetidas, no es solamente una. Las cortes son varias evaluaciones y lo que se hace es en cada evaluación buscar la ocurrencia del evento que se estudia. Por esto las cortes sí nos dan medidas de incidencia. Si la incidencia es mayor en el grupo de expuestos, se excluye que existe asociación estadística entre la exposición y la incidencia de enfermedad. El seguimiento en las cortes va a finalizar si se manifiesta el evento en el estudio, si fallece el sujeto, si tiene pérdidas o de plano finaliza el estudio. Y la verdad es que algo muy común pues es la pérdida de los sujetos. Entonces se pueden dividir en diferentes aspectos, en su temporalidad, por ejemplo, longitudinal, mínimo hacen 2 mediciones. Si es por la de clasificación por la población, puede ser en fijas o cerradas, donde la inclusión de los pacientes solo es en la fase de reclutamiento. En cambio, las dinámicas es en aquellas en las que hay entrada y salida de nuevos sujetos durante el seguimiento. Si los clasificamos por la intervención, son observacionales y en esto se observa al sujeto después de que ya ocurrió la exposición. Con base en su propósito, los podemos dividir en descriptivos y analíticos. Los descriptivos describen ocurrencia y características de los desenlaces a través del tiempo. Y los analíticos van a analizar asociación entre las variables que son predictoras y los desenlaces que estamos buscando, los de interés. Si la clasificamos por la relación temporal, pueden ser prospectivos, puede estar presente o no la exposición, pero la enfermedad aún no ocurre. Y pues las cortes prospectivas son las más completas y precisas, pero pues son también las más caras. Y también hay cortes retrospectivas o históricas, en donde la exposición y la enfermedad ya han sucedido cuando da inicio el estudio. Entonces, yo sé que se sientan a lo mejor así de que llevan 30 minutos y sienten que ya llevan 5 horas. Tienen sesgos a considerar los estudios de corte como en todos los estudios. Pueden ser de muestreo porque la muestra no sea representativa de la población blanca o la población que se quiere estudiar. Y la principal es por pérdida durante el seguimiento. Los sujetos abandonan el estudio, se pierden, no vuelven al seguimiento y esto es lo que hace difícil evaluar un aporte. Otro sesgo sería de seguimiento, donde algunos participantes pueden tener comorbilidades que hacen que hay que estarlos viendo y viendo y viendo más veces en comparación con otros sujetos que no tienen comorbilidades. El sesgo del observador es cuando el propio investigador evalúa la condición de interés y pues el investigador sabe quién es de cada grupo. También la otra sería de clasificación no diferencial, porque una clasificación errónea respecto a si hubo exposición o la ocurrencia de enfermedad. Y otro sesgo sería de medición, porque pues, los instrumentos utilizados fueran deficientes o se aplicaran mal. Teóricamente, se dice que para evitar sesgos se deben de tener criterios de selección y de exclusión muy estrictos. Se ha visto en la Corte que cuando la incidencia de una enfermedad al finalizar el estudio es mayor en el grupo de expuestos que en el de no expuestos, se concluye que existe asociación estadística entre el factor de exposición y la incidencia de enfermedad. La cuantificación de esta asociación se calcula mediante la razón entre la incidencia de la enfermedad en los expuestos y la incidencia de la enfermedad a los no expuestos. Todo esto es para llegar a la medida que es el riesgo relativo. El riesgo relativo va a estimar el riesgo de los sujetos expuestos a presentar la enfermedad en relación a no los expuestos. Entonces aquí podemos ver la famosísima tabla desde un inicio, pero aquí ya vemos cómo están las fórmulas para el cálculo del riesgo relativo.
Entonces, otras medidas de asociación es el riesgo atribuible, que es la diferencia entre la incidencia en expuestos y no expuestos, y la fracción del riesgo atribuible. Los estudios de corte permiten el examen de múltiples efectos ante una exposición y como los sujetos son sanos al inicio del estudio, el seguimiento y la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad sí se puede establecer claramente. Entonces, el gran problema pues es si se pierden los sujetos. Entonces, esta es la tabla de 4x4. Y este es un ejemplo, es un artículo que se titula Factores de riesgo y mortalidad coronaria en una corte laboral mediterránea seguida durante 28 años, estudio de Manresa. Entonces aquí nos dice que el objetivo es la mortalidad coronaria y la mortalidad total. Vieron asociación al colesterol, a la presión arterial, a la glucemia, el consumo de cigarrillos y el índice de masa corporal. Entonces, esto es sumamente admirable que sean 28 años de seguimiento. Entonces dice que eran 1,059 varones que habían sido examinados cada 5 años y el examen final había sido en 1996. Los resultados aquí nos dicen claramente las tasas de incidencia y mortalidad, fueron estos resultados y los valores elevados de colesterol y el consumo habitual de cigarrillos estaban asociados con la incidencia y la mortalidad coronaria. Entonces, es un estudio con muchos años de seguimiento y esto es lo padre de los estudios de corte. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de los estudios de corte? Pues es que son lo más cercano a un experimento, van a dar a conocer la incidencia, tenemos la exposición y el evento, es decir, la causa y el efecto. Pueden estimarse medidas de riesgo, van a estudiar muchos factores y muchos eventos a la vez y son útiles para el estudio de exposiciones raras. ¿Cuál es la gran desventaja? Pues el seguimiento es costoso en tiempo y dinero, como ya les decía, las pérdidas que se dan de los pacientes. La otra es que no son útiles para enfermedades raras o en enfermedades con largos periodos de latencia. Y otra cosa es que la validez interna está limitada por sesgos de selección. Entonces, bueno, espero que no estén dudas. Espero que no estén así, ¿eh? Y si están, espero que hayan despertado con la música. Entonces, ¿por qué quiero que despierten? Porque esto es bien importante. Entonces, en este cuadrito nos resume qué estudio y qué es lo que le mide, o sea, la importancia de la medición. Entonces, los estudios de corte nos van a dar riesgos relativos o razón de tasas. Los estudios transversales nos van a dar razón de prevalencias o bien razón de momios para la prevalencia. Los casos y controles también nos dan razón de momios y los experimentales nos van a dar riesgo relativo. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos muy presente siempre. Ahora vamos a ver los estudios de intervención o experimentales. Entonces, estos recuerden que entran dentro de los analíticos. En los estudios experimentales, el investigador va a controlar o manipular el factor de estudio y todo el resto de las condiciones que rodean a la investigación. Sobre todo en los ensayos clínicos aleatorios, son los que aportan un nivel más alto de evidencia que el resto de todos los diseños descritos y se utilizan mucho para evaluar la eficacia de diferentes terapias, de tratamientos, de actividades preventivas, de actividades de planificación, programas sanitarios, pero pues mucho en eficacia de tratamientos. Los estudios experimentales se pueden considerar terapéuticos o de prevención secundaria. Esto quiere decir que fueron realizados con pacientes que tenían una enfermedad
para determinar la capacidad de un agente o bien de un procedimiento para disminuir síntomas, para prevenir recurrencias o reducir el riesgo de muerte por una enfermedad. Y la otra rama serían los preventivos o de prevención primaria, que evalúan si un agente o procedimiento reduce el riesgo de desarrollar enfermedad. Se va a realizar entre individuos sanos en riesgo de desarrollar una enfermedad. Los principales diseños experimentales son los ensayos de campo, los ensayos comunitarios o de intervención. Los ensayos de campo se realizan sobre sujetos sanos que aún no han enfermado o sujetos que tienen riesgo de enfermar y van a estudiar los factores preventivos. Por ejemplo, si se administra vacunas y si funcionan, seguimiento de regímenes dietéticos y pues son para enfermedades muy frecuentes o bien enfermedades muy graves. Los ensayos comunitarios o de intervención se van a emplear para probar hipótesis y se realizan sobre un grupo experimental y uno control. Van a elegir a comunidades completas, así, a toda la comunidad y son muy buenos para probar hipótesis de intervenciones educativas. A nosotros, ¿cuál es mucho de nuestro interés? El ensayo clínico. Los sujetos son pacientes y evalúan uno o más tratamientos para una enfermedad. Van a tener un proceso de aleatorización para que los grupos sean comparables en las variables que consideren más relevantes en relación al problema a estudiar. Entonces, las características del ensayo clínico, pues los humanos que participan son voluntarios, el investigador manipula o asigna la exposición de forma intencional para controlar cómo se llevan a cabo las intervenciones, el control de las variables confusoras y es el estudio con mayor control de condiciones. Por eso desde hace rato les decía, están tan controlados que pues llegan a ser no representativos. Entonces no es cierto, ¿eh? No quedan solamente 6 diapositivas, pero ya hemos avanzado bastante. Entonces, estos son los diagramas del ensayo clínico, donde tenemos a la población, el grupo experimental y el grupo control, y se pueden sortear para ver en qué grupo están los pacientes. Estas son las fases de un ensayo clínico para evaluar efectos terapéuticos de nuevos fármacos. Entonces, primero son los estudios preclínicos, que son experimentos preliminares, generalmente en animales. La fase 1, donde se van a establecer efectos como la toxicidad, la absorción y el metabolismo del nuevo fármaco. Son en pacientes humanos sanos y en grupos pequeños. En la fase 2 es posterior a que la fase 1 ya fue exitosa, entonces ya se va a evaluar seguridad y eficacia, se van a ver las dosis en poblaciones de ya más personas y en la fase 3 es la última fase antes de la preaprobación en grupos más grandes de población que pues ya están con la enfermedad. Y en la fase 4 ya son los estudios postmercadeo. La droga ya fue aprobada y ya se compara con otros productos que existen y se estudian los efectos en general y los posibles efectos adversos. Entonces, obviamente en los ensayos clínicos también hay sesgos de información, sesgos de selección. En la selección, pues la población seleccionada, como les decía, a veces no es representativa de la población de referencia y los grupos no son tan similares. Y en cuanto a la información, pues puede haber error en la medición de la exposición o del resultado que va a producir diferencias en la precisión de la información entre los grupos de comparación. Entonces, teóricamente por eso hay cegamiento en estos estudios. Entonces, puede ser en los participantes, en los investigadores e incluso en el análisis, el cegamiento. Entonces, hay diferentes tipos de cegamiento. El ciego en participantes, investigadores o patrocinadores cuando desconocen la intervención asignada. El simple ciego, que es una de las 3 categorías, ya sea individuo, investigador o patrocinador, desconocen el tratamiento. Generalmente, pues son los individuos. El doble ciego, participantes, investigadores desconocen la asignación al tratamiento. Y el triple ciego, pues nadie sabe hasta que se termina el estudio. ¿Cuáles son las ventajas de los ensayos clínicos? Nos van a dar causa-efecto, van a tener un grupo control, van a tener cegamiento, van a estar aleatorizados, entonces teóricamente pues puede haber comparabilidad y va a eliminar el efecto de variables confusoras.
Sus desventajas, pues también puede haber pérdidas en el seguimiento, son muy caros, se necesita una gran adherencia, puede tener implicaciones éticas y no se pueden generalizar muchas veces. Entonces, esta tablita es sumamente importante, espero que estén despiertos, y pues es para ver las características principales de cada estudio epidemiológico. Entonces, aquí tenemos los datos en las tablas de 2x2 y nos dice qué número es o qué columna o qué es lo que está fijo. Entonces, por ejemplo, en el transversal solamente el número total está fijo, en los casos y controles las columnas son fijas, en el corte y en el ensayo clínico los renglones son fijos. En cuanto a la temporalidad, y esto es algo bien importante, es el transversal, recuerden, es una sola medición, es como una fotografía, los casos y controles son retrospectivos y los estudios que son prospectivos es la corte y el ensayo clínico. Los estudios transversales y de casos y controles no nos van a hablar de causalidad. Sí, la corte, siempre y cuando sea prospectiva, y también sí, los ensayos clínicos. Las medidas de asociación para el estudio transversal es la razón de prevalencia, para los casos y controles la razón de momios y para la corte y el ensayo clínico el riesgo relativo. Los tipos de análisis, también esto es bien importante, el transversal es un análisis descriptivo, mientras que casos y controles, corte y ensayo clínico es un análisis analítico. Los transversales se usan para enfermedades frecuentes y crónicas, los casos y controles y las cortes son generalmente para enfermedades raras y los ensayos clínicos para evaluación de intervenciones, de nuevos tratamientos. Entonces, aquí el costo y duración pues va de menor a mayor. Los transversales son los menos costosos, luego siguen los casos y controles, las cortes ya son caras y los ensayos clínicos carísimos. Entonces, el número de eventos estudiados, los transversales estudian varias enfermedades, los casos y controles, varias exposiciones y la corte, varios factores de riesgo y los efectos de una exposición. Entonces, esta tablita nos resumen así todo lo más importante de estos estudios. Entonces, espero que no pongan esta cara cuando les pregunten por su metodología. Paso 7, ya casi, ahí vamos, la selección de la muestra. Entonces, una vez que sabe qué se quiere investigar, es necesario determinar en qué población se va a llevar a cabo, a quiénes vamos a estudiar. Entonces, hay que delimitar a la población definiendo las características de los sujetos que se van a estudiar. Y es muy importante definir con cuidado las características de la población. Entonces, hay que seleccionar una muestra. Una muestra es una parte de la población que teóricamente contiene las mismas características que se desean estudiar de ella. Las medidas obtenidas a través de una muestra se van a llamar estadísticos y el diseño de la muestra se va a basar en los objetivos del estudio, la disponibilidad de recursos y el tipo de preguntas de los cuestionarios, si es que lo usan. Entonces, yo creo que a lo mejor se van respondiendo luego cuando su tutor les pida los hagan. Para la selección de la muestra hay dos tipos principales de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. La verdad es que el no probabilístico es el más usado en las investigaciones en donde tiene poco presupuesto, o sea, las de nosotros. Y el inconveniente es que los resultados, pues muchas veces no pueden generalizarse, depende. Y la otra cosa es que el muestreo probabilístico es una selección aleatoria. Teóricamente, cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido y permite conocer el error de muestreo. Y va a haber 5 tipos para un muestreo probabilístico. El aleatorio simple, que es al azar, el estratificado, donde la población la dividen en estratos para obtener representatividad de cada grupo, el multietápico para cuando son estudios de gran escala, los conglomerados o por racimos, donde se consideran grupos completos, y el sistemático cuando la población es muy grande. Entonces, para la selección aleatoria puede ser por rifa, por números aleatorios, por procedimientos ya en hojas de datos o en los paquetes de análisis de datos. En cuanto al muestreo no probabilístico, es el más usado en las investigaciones en donde se tiene poco presupuesto, también como las nuestras.
Entonces, puede haber sujetos voluntarios que llegan por convocatoria, los sujetos expertos, que son ya personas especializadas a las quienes los van a buscar cuando va a haber estudio, por cuotas, que divide a la población en subgrupos de acuerdo a características, o bien el intencional o selectivo, cuando se quiere tener casos que puedan ser representativos de la población estudiada. Entonces, pues muchas veces también pueden ustedes usar este. Se utilizan principalmente por economía, también se pueden llamar pues muestras dirigidas porque se buscan a los sujetos y la forma de seleccionar a los sujetos no permite que los resultados se generalicen a la población. Este es el peor. Entonces, ya vamos en el paso 8, vamos al procedimiento. Esto se refiere a la descripción detallada de los pasos que deben ser seguidos para llegar al levantamiento de datos. Entonces, teóricamente se necesita documentar cada uno de los pasos y tener comprobantes. Por ejemplo, si tuvieron que ir a una institución, pues las cartas de autorización, los resultados de los comités de investigación y ética, que eso es muy importante, y también los consentimientos informados. Por cuestiones de rigor científico, estos son los aspectos que se requieren demostrar para después, si se quiere publicar los hallazgos. El paso 9 son los aspectos éticos en la investigación. Entonces, aun cuando pareciera no tener efectos negativos en los participantes, puede que siempre haya una repercusión y se debe tomar en cuenta que puede haber riesgos mínimos. Teóricamente, todo proyecto de investigación debe respetar los derechos individuales de los participantes, la autonomía del participante, la justicia y la beneficencia. Yo creo que después van a ver esto con más detalle, pero todo esto surgió después de la Segunda Guerra Mundial con el juicio de Nuremberg, donde se creó en 1947 el Código de Nuremberg por pues todas las experimentaciones sin nada de esto de aspecto ético que hubo. Entonces, el grado de riesgo no debe exceder la importancia del problema, debe tenerse las precauciones adecuadas, buenas instalaciones, en caso de que pues sea algo de intervención y que se requiera atender una lesión. Tienen los pacientes libertad de finalizar, de abandonar cuando quieran y también el científico puede interrumpir. Entonces, después yo creo que van a ver todo esto de la declaración de Helsinki y es donde el participante debe ser informado y el médico también debe tener la libertad de utilizar un nuevo procedimiento si su juicio ofrece una esperanza para el paciente. Entonces también está el reglamento de la Ley General en materia de investigación para la salud y vamos al paso 10, las formas de recolección de datos. Entonces, una vez que se ha determinado qué se quiere hacer y con cuántos sujetos, pues hay que determinar la manera en que se va a recopilar la información. Entonces, o se selecciona un instrumento que ya exista o se elabora un instrumento y hay que ver que sea confiable y que sea válido y después habría que codificar los datos. Entonces, los tipos de recolección de información dependen del diseño de investigación. Puede ser observación directa, puede ser entrevista utilizando preguntas abiertas o cerradas, o bien una encuesta, que es un cuestionario cerrado, y es recomendable utilizar instrumentos que ya hayan sido elaborados y probados previamente. Y si no hay un instrumento, habría que construir un cuestionario y hay diferentes tipos de cuestionarios. Pueden ser por tipos de preguntas, si son abiertos, cerrados o mixtos, por la forma de aplicación, si se va a hacer cara a cara al paciente o el paciente es autoaplicable, por lo que miden, si van a medir actitudes, opiniones, rasgos de personalidad, etcétera. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho los tipos de preguntas, si van a ser abiertas, si van a ser dicotómicas, pues hay que ver que sean simples, que no vayan a malinterpretarse, hacer checklists con preguntas de opción múltiple y también hay que tener bien ordenados los reactivos, sobre todo. Los instrumentos de medición deben de tener confiabilidad, o sea, que sea coherencia y que sean válidos, que los datos sean verdaderos y exactos. Paso 11, el análisis de la información. Entonces, esta tabla a mí también se me hace muy importante porque es muy didáctica. Aquí nos va a decir el nivel de medición, si es nominal, ordinal
intervalo o razón y nos va a decir cómo se va a describir, cómo se va a presentar. Si es un nivel de medición nominal, se puede dar por tablas de frecuencia. Y algo muy importante es que te dice qué prueba de hipótesis vas a necesitar. Por ejemplo, una chi cuadrada si es nominal y también vienen las medidas de asociación o correlación. En cuanto al nivel de medición ordinal, la descripción o presentación de estos datos debe ser en tablas de frecuencia. Aquí entra moda, mediana, rango y aquí ya está dentro de las pruebas de hipótesis la Odman-Whitney. El intervalo o razón, aquí la descripción puede ser en tablas de frecuencia, por histogramas, moda, medianas, rangos, y los grupos de las pruebas de hipótesis se pueden hacer, son grupos independientes con T de estudio. Entonces, aquí pues nos resumen mucho de la información. Entonces, acá viene otra donde está la razón o proporción, las medidas de tendencia central, de dispersión, lo que se compara, el análisis inferencial, si es univariado y no paramétrico, por ejemplo, la chi cuadrada, las gráficas, que cómo se ven de presentar, y incluso vienen los ejemplos. Ahora vamos al paso 12, la elaboración del reporte de investigación. Entonces, esto es bien importante. Ya se supone que están los datos analizados, ya se escribieron los resultados. Entonces, ahora lo que hay que hacer es relacionar lo que se encontró con lo que ya está hecho. Entonces, la discusión tiene por objetivo unir lo que se encontró en el trabajo que realizaron con lo que sustenta la teoría. Y se debe de redactar como en forma de que se explique qué consiste con la teoría. Por ejemplo, de acuerdo con los hallazgos de y con los hallazgos de mi estudio, o como afirma el estudio de, los resultados coinciden con, etc. Y también para que se justifique lo que no coincide, porque también esto puede pasar, de que si ustedes creían que todo iba a coincidir o que una parte coincide y otra no, entonces hay que poner, contrario a lo encontrado por este autor, los resultados encontrados en mi estudio no concuerdan. Entonces, siempre dicen que es muy importante que no se omita la información, ya que en cualquiera pues, de la información tiene el mismo rango de importancia. Entonces, la conclusión pues, es aquello que culmina un trabajo y los objetivos es indicar si se respondió o no a la pregunta de investigación, decidir si se cumplieron o no los objetivos y si su estudio tiene hipótesis, pues establecer si las hipótesis se aceptaron. Y hay que redactarlo de forma en que se describa lo encontrado de forma muy puntual. Entonces, también hay que ver los alcances y limitaciones, analizar las implicaciones en términos de lo que se hizo con facilidad, los obstáculos que se tuvieron para realizar el trabajo y lo que se podría cambiar si se volviera a hacer. Por ejemplo, yo mis faltas de ortografía, ¿verdad? Las recomendaciones que se darían a otras personas que pues quieran estudiar el mismo tema. Entonces, no se vayan a poner como esta niña de asesor de tesis. Conclusiones, ya por fin, espero que sigan despiertos. Lo primero que hay que hacer es identificar el problema y el tema que quieren investigar. Luego ya hay que hacer la búsqueda para saber si hay datos sobre el tema, construir la hipótesis si su estudio lo amerita, buscar muchos artículos, verificar las hipótesis, aceptar o rechazar las hipótesis y ver si a lo mejor su estudio genera nueva información o bien genera nuevos problemas. Cuando aprueban mi tesis. Bueno, Cuando aprueban mi tesis. espero que no se pongan así. Entonces, espero que pues todos estos datos les hayan servido de algo. Y pues la verdad es que en nuestra área, en el área de medicina, es imposible saberlo todo, ni en la especialidad, ni en la residencia. Y ya cuando uno sale, te das cuenta de que te hace falta saber más. Entonces, cada día se aprende algo nuevo y pues eso lo podemos considerar como un buen progreso. Y algo importante, como decía Albert Einstein, es que no, uno no debe de dejar de hacerse preguntas. Entonces, muchísimas gracias por su atención y espero que esto
les haya sido de gran utilidad y eso sería todo. Muchas gracias.